El caso sin resolver de 2016 en Guadalajara se resuelve. El novio destruyó la familia de su pareja. Guadalajara, una ciudad vibrante en el corazón de México, era conocida por su cultura rica, arquitectura colonial y su vida nocturna bulliciosa. En 2016, sus habitantes se enfocaban más en sus rutinas diarias que en los horrores que a veces ocurren a su alrededor. Sin embargo, un caso trágico conmocionaría profundamente la ciudad, dejando una huella de dolor y misterio. Mariana, una joven de 23 años, estaba a punto de terminar su relación con el hombre que decía amarla, pero él no estaba dispuesto a aceptarlo. Su nombre era Ricardo, y el final de su noviazgo llevaría a la destrucción de muchas vidas. Mariana y Ricardo habían comenzado a salir durante la universidad, y los primeros meses fueron llenos de pasión. Sin embargo, con el paso del tiempo, Mariana comenzó a notar que la relación se volvía cada vez más tóxica. Ricardo mostraba un carácter impulsivo, celoso y controlador. Mariana, aunque intentaba mantener la calma, se sentía cada vez más atrapada. Sabía que necesitaba terminar la relación, pero no imaginaba cuán peligrosa sería esa decisión y las consecuencias que seguirían. Los signos de alarma estaban presentes, pero no podía prever la tragedia que estaba por suceder. Ricardo no podía aceptar que Mariana pensara en terminar la relación. Él creía que, si la amaba con suficiente intensidad, ella cambiaría de idea. La obsesión por ella creció en su mente y comenzó a vigilar sus movimientos. Sabía dónde estaba en todo momento y se mostraba cada vez más agresivo. Mariana, por más que intentaba explicarle sus razones, no lograba que él la escuchara. Ricardo no entendía y su frustración aumentaba con cada intento de conversación. Ella se sentía atrapada, incapaz de escapar de la situación. A finales de octubre de 2016, Mariana tomó la difícil decisión de poner fin a la relación con Ricardo. Sabía que él no lo aceptaría, pero ya no podía seguir viviendo de esa manera. Con el corazón apesadumbrado, decidió llamarlo para decírselo. «Ricardo, necesitamos hablar. Ya no soy feliz. Quiero seguir adelante». Ricardo, al escuchar esas palabras, permaneció en silencio por un momento. Luego, la rabia lo invadió. Sabía que debía hacer algo que le asegurara que Mariana estuviera con él para siempre. No podía permitir que ella se fuera. La noche del 1 de noviembre, Mariana fue a la casa de Ricardo para hablar en persona. Quería tener una conversación tranquila, sin peleas, para poder terminar sin complicaciones. Sin embargo, al llegar, encontró a Ricardo alterado. Estaba nervioso y, en lugar de la calma que ella esperaba, ya no quería escuchar sus razones. «No me vas a dejar, Mariana. No te voy a dejar ir», dijo con voz temblorosa de rabia. Mariana intentó mantener la calma, pero sintió una tensión en el aire. Algo no estaba bien, y ahora temía las consecuencias de su decisión de terminar allí mismo. Ricardo, fuera de sí, ya no estaba dispuesto a escucharla. La agarró por los brazos con fuerza, su furia desbordándose. «¿Vas a dejarme por otro? ¿Es eso lo que quieres?», gritó, con los ojos llenos de ira. Mariana intentó zafarse, pero él la sujetó más fuerte, empujándola al sofá. Ella, asustada, le pidió que la dejara ir, pero Ricardo no la soltaba. La conversación, que comenzó de manera relativamente tranquila, se había convertido en un enfrentamiento violento. Mariana se dio cuenta de que estaba en peligro y el temor se apoderó de ella. El ambiente dentro de la casa de Ricardo se volvió cada vez más peligroso. Él, ya cegado por la furia, la insultaba y la culpaba por todo lo que había ido mal entre ellos. Cada palabra que ella intentaba decir para calmarlo solo hacía que su ira aumentara. Mariana sabía que debía salir de allí, pero ahora temía lo que Ricardo podría hacerle. Ella había conocido su lado impulsivo antes, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Ricardo no estaba dispuesto a dejarla ir, y su desesperación lo llevaba al borde de la locura. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad. Mariana, desesperada, trató de empujarlo para liberarse, consiguiendo separarse por un momento. Corrió hacia la puerta, pero Ricardo la alcanzó rápidamente y la sujetó de nuevo. Con una mirada fría y determinada, le dijo: «No te vas, Mariana. No voy a dejarte ir». Las palabras de Ricardo eran un claro aviso. Ya no había espacio para el razonamiento ni la conversación.
Él no aceptaba el fin de la relación y haría todo lo posible para mantenerla con él, aunque eso significara algo mucho más oscuro. Mariana, sintiendo que su vida estaba en peligro, intentó nuevamente escapar, pero Ricardo, cegado por la rabia y el miedo a perderla, la tiró de vuelta al sofá con una fuerza brutal. En ese momento, algo se rompió dentro de él. El amor y la obsesión se transformaron en algo mucho más siniestro. Con un odio palpable en su mirada, Ricardo dijo: «Ahora vas a entender lo que pasa cuando me dejas». Mariana, aunque luchaba por defenderse, sabía que algo irreversible había comenzado. El futuro que había planeado ya no existía. Ricardo, en un acto de pura ira y desesperación, tomó un objeto cercano y lo levantó. Sin previo aviso, golpeó a Mariana en la cabeza con fuerza. El impacto fue tan fuerte que ella cayó al suelo, inconsciente. Ricardo, al ver lo que había hecho, se quedó paralizado. Un instante antes, ella había estado intentando escapar, y ahora él había ido demasiado lejos. La realidad de su acción lo golpeó, pero ya era tarde. El daño estaba hecho, y con ello, la vida de Mariana llegó a su trágico fin. Cuando Mariana no regresó a casa esa noche, su familia comenzó a preocuparse. Sabían que ella había ido a hablar con Ricardo, pero no esperaban que algo tan trágico sucediera. A medida que las horas pasaban y Mariana no respondía a sus mensajes, su madre, preocupada, decidió ir hasta la casa de Ricardo. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y un aire de inquietud en la casa. Nadie respondió a su llamado y una sensación de desesperación comenzó a invadirla. Entró cautelosamente, pero lo que vio en el interior la paralizó. En el suelo, junto a una mesa caída, estaba el cuerpo de Mariana, sin vida. Esteban, el padre de Mariana, fue el siguiente en llegar, y al ver la escena, su corazón se detuvo. No comprendía lo que estaba pasando. Su hija, tan llena de vida y sueños, ahora yacía sin aliento. La policía llegó poco después, y Ricardo fue arrestado en el lugar, mirando la escena en estado de shock. La noticia del asesinato de Mariana se propagó rápidamente por Guadalajara y la ciudad quedó en estado de conmoción. Nadie podía creer que algo tan horrible pudiera haber ocurrido en una relación que, al principio, parecía tan común. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la tragedia, y la historia de Mariana se convirtió en un recordatorio doloroso de lo que puede suceder cuando la obsesión toma el control. Durante las primeras horas del interrogatorio, Ricardo no hablaba mucho. Su rostro estaba marcado por la confusión y el arrepentimiento. Sin embargo, cuando los detectives demostraron la evidencia de sus actos, finalmente rompió en llanto y comenzó a relatar lo que había ocurrido esa noche. «Ella no me iba a dejar», dijo con voz quebrada. «No podía soportar la idea de perderla, de que me dejara por otro. La amaba tanto que no podía dejarla ir». Los detectives sabían que las palabras de Ricardo no eran suficientes para justificar lo sucedido, pero su testimonio ayudó a entender los motivos detrás del crimen. La relación había sido más destructiva de lo que muchos imaginaron. Ricardo, en su declaración, explicó que había pasado días planificando cómo evitar el final de su relación con Mariana. Había comenzado a seguirla de cerca, sin dejarla sola ni un momento. A pesar de sus intentos de mantener una fachada de normalidad, su comportamiento se volvía cada vez más errático. La tarde en que Mariana decidió terminar con él, Ricardo había comenzado a idear un plan para que ella no se fuera. Su amor se transformó en una obsesión enfermiza, y su incapacidad de aceptar la realidad lo llevó a cometer un crimen atroz. «Nunca pensé que llegaría a esto», dijo, con una mirada vacía. «Solo quería que me amara». La noticia del asesinato de Mariana sacudió a su familia y amigos. Todos quedaban atónitos ante la magnitud de la tragedia. Mariana era conocida por su amabilidad, por su capacidad de brindar apoyo a quienes la rodeaban. Nadie había sospechado que su vida corría peligro. En las redes sociales se comenzaron a publicar mensajes de despedida, recuerdos y homenajes. Sus amigos más cercanos compartían anécdotas sobre su generosidad y la sonrisa que siempre tenía en el rostro. La memoria de Mariana se convirtió en un faro de amor y bondad, y su muerte se vio como una injusticia profunda. Los padres de Mariana, aunque devastados, comenzaron a buscar justicia. La familia de Ricardo, por su parte, también fue afectada. Aunque ellos no habían sido responsables de los actos de su hijo, la vergüenza y el dolor los consumían. Nadie podía comprender cómo una persona tan cercana había podido hacerle tanto daño a otra.
En las conversaciones familiares, se hablaba de la creciente preocupación sobre los casos de abuso psicológico en las relaciones, un tema que ahora parecía más urgente que nunca. Mariana se había convertido en un símbolo de la necesidad de hablar abiertamente sobre la violencia en el noviazgo. Si te está gustando esta historia, suscríbete para seguir disfrutando de más contenido como este. Las investigaciones del caso se intensificaron y los detectives comenzaron a revisar el historial de Ricardo. Descubrieron que su comportamiento había sido cada vez más errático en los meses previos al asesinato. Había habido múltiples denuncias de acoso por parte de Mariana, que había tratado de cortar los lazos con él de manera progresiva. A pesar de sus esfuerzos por distanciarse, Ricardo nunca aceptó el final de la relación y aumentó sus intentos de manipularla emocionalmente. Mariana, aunque temerosa, nunca había considerado denunciarlo formalmente. Para ella, la situación había sido dolorosa, pero pensaba que terminar todo por completo podría ser lo único necesario. A medida que los días pasaban, la investigación arrojó detalles perturbadores sobre el perfil psicológico de Ricardo. Los expertos en criminología comenzaron a hablar sobre cómo la incapacidad de lidiar con el rechazo puede llevar a comportamientos extremadamente peligrosos. El caso de Mariana fue utilizado como ejemplo en seminarios y conferencias sobre la violencia emocional en las relaciones, especialmente en el contexto de cómo la obsesión puede distorsionar la realidad. Ricardo había pasado de ser un hombre enamorado a convertirse en alguien que no podía ver a Mariana como un ser autónomo, sino como una posesión. La ciudad de Guadalajara no tardó en reaccionar ante la violencia de género que se había desatado en el caso de Mariana. Se organizaron protestas y marchas en las que se exigía mayor protección para las mujeres en relaciones abusivas. Grupos feministas y activistas locales pidieron un cambio en las políticas públicas para garantizar que las mujeres tuvieran acceso a recursos adecuados y a un sistema de apoyo en momentos de crisis. La historia de Mariana pasó de ser una tragedia personal a un símbolo de lucha por la igualdad y la justicia en las relaciones. Mientras tanto, Ricardo permaneció bajo custodia en espera del juicio. Su familia seguía en shock por lo que había sucedido, pero nadie parecía tener respuestas satisfactorias para explicar el crimen. En los días previos al juicio, Ricardo mostró signos de arrepentimiento profundo, pero para muchos esto no era suficiente. El daño ya estaba hecho y la vida de Mariana ya no podía ser devuelta. La sociedad esperaba que el sistema de justicia actuara con firmeza, pero también había una sensación generalizada de que, aunque Ricardo pagara por su crimen, eso no devolvería la paz a aquellos que habían perdido a Mariana. El juicio de Ricardo fue un evento que atrajo la atención de toda Guadalajara. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle, y la población, indignada, esperaba que se hiciera justicia por la muerte de Mariana. Durante el juicio, se presentaron evidencias que mostraban claramente que Ricardo había perdido el control emocional y había cometido el crimen en un arrebato de ira. Los expertos en psicología que testificaron hablaron de la profunda obsesión de Ricardo por Mariana y cómo esto había distorsionado su percepción de la realidad. A pesar de todo, muchos no podían perdonar la brutalidad de su acción. La defensa de Ricardo intentó, en todo momento, argumentar que él no era completamente responsable de sus actos debido a un trastorno emocional severo, resultado de su angustia por la ruptura. Sin embargo, los fiscales demostraron que su comportamiento había sido premeditado. Mariana ya le había manifestado sus intenciones de terminar con él en varias ocasiones, y Ricardo había mostrado signos de celos y control en el pasado. Los testigos fueron claros al describir cómo él había comenzado a seguirla e incluso acosarla. La conclusión fue contundente: no había justificación para lo que había hecho. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte para seguir descubriendo lo que viene. A pesar de las pruebas presentadas y de la evidente culpabilidad de Ricardo, hubo un sector de la población que comenzó a cuestionar si el sistema de justicia estaba haciendo lo suficiente para tratar los problemas de violencia emocional. Muchos comenzaron a reflexionar sobre el poder de la obsesión y la posesividad en las relaciones amorosas. Había una creciente preocupación por la falta de recursos para ayudar a las personas que, como Ricardo, no sabían cómo manejar el rechazo de una manera saludable. Esto llevó a una discusión más profunda sobre la educación emocional y la prevención de la violencia en las relaciones. El juicio continuó durante varias semanas, con los testimonios de amigos y familiares de Mariana que describían a la joven como una persona generosa, llena de vida, pero también con una profunda necesidad de escapar de la relación con Ricardo.
Sus amigos más cercanos hablaron sobre cómo ella había intentado alejarse de él varias veces, pero siempre encontraba dificultades. La imagen que se creó de Ricardo era la de un hombre incapaz de comprender los límites de una relación, y que, al sentirse rechazado, no tuvo otra salida más que destruir la vida de Mariana. El dolor de la familia de Mariana se hizo más evidente con cada testimonio. Finalmente, el jurado deliberó y encontró a Ricardo culpable del asesinato de Mariana. La sentencia fue contundente: cadena perpetua. Sin embargo, a pesar de la condena, muchos en la ciudad sentían que la justicia no podría reparar el daño irreversible que le había causado. Mariana ya no estaba con ellos, y la familia de Ricardo, aunque aliviada por la sentencia, también se veía destrozada. El hecho de que una relación amorosa pudiera llegar a tan extremo dejó una marca en todos, incluso en aquellos que no conocían a las personas involucradas. A medida que Ricardo fue enviado a prisión, la ciudad comenzó a procesar lo sucedido de diferentes maneras. Se organizaron charlas sobre cómo prevenir la violencia en las relaciones y cómo reconocer los signos de abuso emocional. Muchas organizaciones comenzaron a trabajar más de cerca con las autoridades para mejorar la educación en torno a las relaciones saludables. Sin embargo, el recuerdo de Mariana seguía siendo doloroso para aquellos que la conocían. Su vida, aunque corta, se había convertido en un testimonio del daño que puede causar la obsesión. Esteban y su esposa, aunque devastados, se aferraron al hecho de que la justicia había sido hecha. La muerte de Mariana nunca podría ser compensada, pero al menos sabían que Ricardo pasaría el resto de su vida pagando por lo que había hecho. A pesar de esto, el vacío que dejaron sus risas y su presencia era insoportable. Cada rincón de su casa parecía estar lleno de recuerdos que ya no podían disfrutar. La ausencia de Mariana era como un eco constante que los acompañaba a todas partes. Su hija ya no estaba, y el futuro que imaginaron juntos se desvaneció en un instante. El proceso judicial, aunque doloroso, también sirvió para abrir los ojos de muchas personas en Guadalajara. La violencia de género y emocional, aunque a menudo invisibles, comenzaron a ser reconocidas como una amenaza seria. La sociedad empezó a cuestionarse cuántos otros casos similares podrían estar ocurriendo sin ser detectados. La tragedia de Mariana puso en evidencia la necesidad de hablar más abiertamente sobre los abusos en las relaciones y de ofrecer apoyo a las personas que, como ella, intentaban escapar de una situación peligrosa. La familia de Mariana, aunque nunca superó su pérdida, trató de encontrar consuelo en el hecho de que su hija ya no estaría en una relación tóxica y peligrosa. Esteban, en particular, se dedicó a crear una fundación en su nombre para ayudar a jóvenes que pudieran estar viviendo situaciones similares a las que Mariana vivió. La fundación no solo ofrecía apoyo emocional, sino que también brindaba recursos legales y psicológicos para aquellos que querían escapar de relaciones abusivas. La historia de Mariana, aunque trágica, se convirtió en una razón para que otros pudieran encontrar la esperanza de un futuro más seguro. El tiempo pasó, pero el caso de Mariana nunca fue olvidado. En los años posteriores, la ciudad de Guadalajara vio un aumento en las conversaciones sobre la salud mental en las relaciones. Más personas se atrevieron a hablar sobre la violencia emocional y la importancia de reconocer los signos de abuso antes de que fuera demasiado tarde. El legado de Mariana fue, de alguna manera, el catalizador para que muchas personas comenzaran a entender que el amor no puede ser forzado y que una relación debe basarse en el respeto mutuo y la libertad. Aunque Mariana ya no estaba, su historia seguía siendo una luz en la oscuridad para aquellos que necesitaban ayuda. Los meses posteriores al juicio fueron una montaña rusa de emociones para la familia de Mariana. Aunque la justicia se había hecho, la pena de Esteban y su esposa nunca disminuyó. La fundación que crearon en su nombre comenzó a recibir el apoyo de la comunidad, pero el dolor por la pérdida de su hija no se desvaneció. Las visitas al cementerio se convirtieron en un ritual constante, y en cada aniversario de su muerte, la familia organizaba una vigilia en su honor. Los amigos de Mariana también acudían, trayendo flores y recuerdos, recordando la vida de una joven que había sido asesinada por el amor obsesivo de un hombre incapaz de entender el significado de la libertad. La fundación, aunque exitosa en su misión, no logró sanar las heridas profundas de los padres de Mariana. Cada vez que Esteban tomaba la palabra en una conferencia sobre violencia de género, sentía que las lágrimas amenazaban con caer. A pesar de su esfuerzo por ayudar a otros, la tristeza de no poder devolverle la vida a su hija lo consumía. En su mente,
El recuerdo de Mariana seguía siendo vívido, y no pasaba un día sin que se preguntara si había algo que pudiera haber hecho para evitarlo. La imagen de su hija, llena de vida y promesas, se mantenía constante en su mente. Ricardo, mientras tanto, pasaba sus días en prisión, enfrentando la condena de cadena perpetua que había sido dictada por el tribunal. A pesar de su arrepentimiento, los años en la cárcel no parecían mejorar su situación. En las primeras semanas, tuvo problemas para adaptarse a la vida tras las rejas. Sus compañeros de celda lo miraban con desprecio, y Ricardo comenzó a darse cuenta de lo lejos que había llegado en su obsesión. A pesar de su sufrimiento emocional, sabía que jamás podría deshacer lo que había hecho. La culpa era su constante compañera, pero incluso en prisión, las consecuencias de sus actos seguían siendo claras. El tiempo en la prisión fue un largo proceso de reflexión para Ricardo. Mientras los días pasaban, se le ofreció ayuda psicológica para tratar su comportamiento y su trastorno emocional. A medida que comenzaba a entender los efectos destructivos de su obsesión, las sesiones con el psicólogo se convirtieron en una forma de afrontar la culpa que lo consumía. En ocasiones, Ricardo lamentaba profundamente lo que había hecho, pero sabía que nada podría devolver la vida a Mariana ni reparar el daño que había causado. La esperanza de encontrar algún tipo de redención era remota, pero su arrepentimiento se hacía más palpable. Algunos años después del juicio, el caso de Mariana seguía siendo un tema de conversación en Guadalajara. La ciudad comenzó a implementar políticas públicas más estrictas para la prevención de la violencia emocional en las relaciones de pareja. Se crearon campañas de sensibilización para educar a la población sobre los peligros de las relaciones obsesivas y controladoras. Las universidades también comenzaron a ofrecer programas educativos sobre relaciones saludables, y el caso de Mariana fue utilizado como ejemplo de cómo el amor puede ser distorsionado hasta convertirse en violencia. Aunque la tragedia nunca se olvidó, la ciudad trataba de aprender de ella para evitar más víctimas. Sin embargo, la memoria de Mariana, aunque significativa, nunca dejó de pesar en la ciudad. Las personas comenzaron a cuestionarse cómo detectar las señales de abuso antes de que fuera demasiado tarde. En las calles de Guadalajara, comenzaron a surgir murales en honor a Mariana, pintados por artistas locales. Cada uno de estos murales servía como un recordatorio de la necesidad de detener la violencia antes de que llegara a un punto irreversible. Aunque la vida continuaba, las cicatrices dejadas por la muerte de Mariana eran visibles en la comunidad y su historia inspiraba tanto tristeza como acción. La familia de Ricardo, aunque alejada de él después de los eventos, también intentaba sanar. Su madre, en particular, luchaba con la culpa de no haber notado los signos de abuso emocional en la relación de su hijo. Había pasado años pensando que Ricardo simplemente tenía una relación difícil, pero nunca imaginó que terminaría de esa manera. En los primeros meses tras su arresto, ella trató de comunicarse con él, pero los mensajes que recibía eran respuestas vagas y llenas de arrepentimiento. La distancia emocional entre ella y su hijo creció, pero la madre de Ricardo nunca dejó de llorar por la vida que él había destruido, no solo la de Mariana, sino también la suya. A lo largo de los años, la fundación de Mariana continuó creciendo y ayudando a más personas. Esteban y su esposa comenzaron a ver algo de consuelo en el trabajo que realizaban, sabiendo que su hija había sido la chispa que inspiró cambios en la sociedad. La fundación brindaba apoyo a las mujeres que sufrían violencia emocional y psicológica, y los testimonios de sobrevivientes fueron un recordatorio constante de lo importante que era el trabajo que realizaban. Aunque el dolor seguía siendo profundo, sabían que el legado de Mariana vivía en cada vida que tocaban. Esteban, ahora más viejo, encontraba momentos de paz en su trabajo, pero la tristeza nunca lo abandonó por completo. En su corazón, siempre habría un lugar vacío que solo Mariana podría llenar. A veces, en los momentos más solitarios, cerraba los ojos y sentía la presencia de su hija. Se preguntaba si ella estaría orgullosa de lo que habían logrado en su nombre. Su vida había cambiado para siempre, pero su amor por Mariana seguía intacto. En sus pensamientos, ella nunca se fue del todo, y cada día lo motivaba a seguir luchando por las mujeres que aún sufrían en silencio. La memoria de Mariana se mantuvo viva en los corazones de aquellos que la conocieron, y en los años siguientes, su historia fue compartida en escuelas y comunidades de todo México. En cada charla sobre violencia de género, el nombre de Mariana aparecía como símbolo de lo que puede suceder cuando el control y la obsesión reemplazan el amor verdadero. Aunque la vida de Mariana fue truncada,
Su espíritu siguió inspirando a quienes se atrevían a hablar y luchar por un mundo sin violencia. A medida que los años pasaban, el recuerdo de Mariana seguía siendo fuerte en Guadalajara, pero también lo era el cambio que su historia había traído a la ciudad. Las nuevas generaciones comenzaron a ser más conscientes de los riesgos que implicaba una relación tóxica y obsesiva. En las universidades y centros educativos, se promovía la importancia de las relaciones saludables y de aprender a reconocer los signos de abuso emocional. Mariana se convirtió en un símbolo de lucha y, a través de la fundación que sus padres habían creado, miles de jóvenes comenzaron a recibir apoyo y orientación. Esteban y su esposa, aunque ya algo envejecidos, seguían trabajando incansablemente en la fundación. Cada historia de sobreviviente que recibían los motivaba a seguir adelante, a pesar del dolor que sentían por la pérdida de su hija. Sin embargo, la sombra de Mariana nunca se disipó por completo. A veces, mientras hablaban sobre sus logros, un silencio invadía la habitación, como si ambos compartieran el mismo pensamiento. ¿Y si Mariana estuviera aquí para ver lo que hemos logrado? El vacío que su ausencia había dejado nunca se podría llenar, aunque el trabajo que realizaban les daba una razón para seguir adelante. Ricardo, a pesar de estar en prisión, continuaba siendo un tema de conversación. Algunos, como su familia, intentaban justificar sus actos, hablando de su trastorno emocional y su incapacidad para manejar el rechazo. Sin embargo, la mayoría de la sociedad lo veía como un ejemplo del peligro del amor posesivo y obsesivo. El tiempo que Ricardo pasaba en prisión no parecía hacerle entender completamente el daño que había causado. Aunque se mostraba arrepentido, muchos consideraban que su arrepentimiento no era suficiente para reparar la vida que había destruido. En prisión, Ricardo comenzó a escribir cartas a la familia de Mariana, pidiendo perdón, pero esas cartas nunca fueron respondidas. Esteban y su esposa habían decidido no darle la oportunidad de justificar su crimen. Para ellos, la culpa de Ricardo no solo recaía en su incapacidad de manejar una ruptura, sino también en la forma en que sus emociones no fueron controladas antes de que fuera demasiado tarde. La ciudad esperaba que su condena fuera un ejemplo para todos aquellos que pensaban que el amor podía ser una excusa para el control y la violencia. El impacto del caso de Mariana también alcanzó las instituciones de salud mental. Durante años, se prestó poca atención a la psicología emocional en las relaciones de pareja, pero su caso hizo que muchas instituciones comenzaran a investigar el vínculo entre el abuso emocional y la violencia física. Las universidades comenzaron a ofrecer programas de prevención y los psicólogos enfatizaron la importancia de educar a los jóvenes sobre la salud emocional. En cada evento relacionado con el bienestar emocional, el nombre de Mariana era mencionado como un ejemplo de lo que debía evitarse a toda costa. La fundación creada por Esteban y su esposa también comenzó a recibir apoyo internacional. Organizaciones en América Latina se interesaron por su trabajo y comenzaron a replicar sus programas en otros países. Aunque la ayuda era reconfortante, para Esteban siempre hubo algo que faltaba. El sueño de Mariana de ayudar a otros y de vivir una vida plena fue truncado, y ningún cambio en el sistema podía devolverle a su hija. Cada reconocimiento y cada victoria de la fundación, aunque valioso, servía como un recordatorio del amor perdido. En el tercer aniversario de la muerte de Mariana, se celebró una marcha en Guadalajara, no solo para recordar a las víctimas de violencia de género, sino también para exigir políticas más efectivas de prevención. La marcha reunió a miles de personas que, al igual que Esteban, querían asegurar que la tragedia de Mariana no fuera en vano. En las pancartas se leía: "Por Mariana y por todas las víctimas de la obsesión". La comunidad se unió para hacer frente a un problema que, aunque ya no estaba en la mente de todos, seguía siendo muy real. Esteban, al caminar entre la multitud, sintió que la ciudad lo había escuchado. Mariana había sido un símbolo, pero también una advertencia de lo que podría ocurrir si las emociones no se manejaban correctamente. La marcha fue una de las más grandes que Guadalajara había visto, y para Esteban fue un momento de satisfacción y dolor al mismo tiempo. Aunque sentía que su hija había sido la chispa que encendió el cambio, también sentía que la pérdida de Mariana nunca dejaría de doler. ¿Por qué tuvo que ser ella?, pensaba en silencio. Durante ese año, el caso de Mariana fue abordado en una serie de documentales que exploraban la violencia de género en México. Aunque los documentales mostraban la lucha de Esteban y su esposa, también reflejaban la historia de Ricardo, el hombre que destruyó una vida por no saber manejar el rechazo.
Estos documentales fueron distribuidos en colegios y universidades, y las historias de aquellos que sobrevivieron a relaciones tóxicas comenzaron a ser más comunes en los medios. Mariana, aunque ya no estaba, seguía siendo una de las voces más fuertes en la lucha contra el abuso emocional. Los años siguieron y la vida en Guadalajara continuó, pero el caso de Mariana nunca se olvidó. La ciudad se transformó lentamente en un lugar más consciente de la violencia de género y la importancia de la salud mental en las relaciones. Las nuevas generaciones comenzaron a hablar abiertamente sobre los problemas emocionales y a educarse sobre lo que realmente significaba tener una relación sana. Aunque el dolor seguía presente, el legado de Mariana fue motor para cambiar la forma en que la sociedad veía el amor, el respeto y los límites en las relaciones. La fundación que Esteban y su esposa habían creado se convirtió en un pilar fundamental para la comunidad de Guadalajara. A medida que pasaba el tiempo, más personas comenzaron a llegar en busca de ayuda, ya no solo para escapar de relaciones violentas, sino también para aprender a prevenirlas. Esteban, aunque todavía dolido por la pérdida de su hija, encontraba consuelo al ver que su dolor estaba ayudando a otras personas a encontrar un camino hacia la libertad emocional. Cada historia de superación que escuchaba en la fundación lo motivaba a seguir adelante, pero la tristeza por no tener a Mariana en su vida seguía siendo un peso constante. Con el apoyo de psicólogos y expertos en relaciones saludables, la fundación logró expandir sus actividades. Se realizaron talleres educativos, grupos de apoyo y campañas de sensibilización en toda la ciudad. La comunidad, aunque todavía marcada por el dolor de la tragedia, comenzó a comprender la magnitud del problema. Las parejas jóvenes empezaron a asistir a seminarios sobre cómo construir relaciones basadas en la confianza y el respeto, y los padres comenzaron a hablar con sus hijos sobre la importancia de identificar y evitar las relaciones tóxicas. A pesar de todo, Esteban sentía que no podía descansar hasta ver un cambio real en la sociedad. El caso de Mariana también fue abordado en la política local. Los líderes comunitarios comenzaron a poner en marcha leyes más estrictas para proteger a las mujeres de la violencia de género y la obsesión emocional. Las nuevas leyes se enfocaban en la prevención y en la creación de refugios seguros para aquellas personas que huían de relaciones peligrosas. Aunque los avances fueron bien recibidos, muchos sabían que la lucha aún estaba lejos de terminar. La violencia de género no era un problema que pudiera resolverse con una sola ley, sino que requería un cambio profundo en la cultura y la mentalidad de la sociedad. Ricardo, mientras tanto, pasó los años en prisión con el tiempo en su contra. Aunque su arrepentimiento era evidente, muchos creían que no era suficiente para reparar el daño que había causado. Durante su encarcelamiento, Ricardo se dedicó a escribir y a reflexionar sobre su comportamiento. Aunque reconocía su error, sabía que nunca podría deshacer lo que había hecho. En sus cartas, le pedía perdón a la familia de Mariana, pero esas cartas nunca fueron respondidas. Esteban y su esposa se mantenían firmes en su decisión de no perdonarlo. Para ellos, la tragedia de Mariana no podía ser olvidada tan fácilmente. A lo largo de los años, Esteban se convirtió en un referente en la lucha contra la violencia emocional. Su trabajo en la fundación no solo ayudaba a las víctimas de relaciones abusivas, sino que también inspiraba a otras personas a involucrarse en la causa. En cada conferencia que daba, insistía en la importancia de educar a las nuevas generaciones sobre las señales de abuso emocional y la necesidad de tratar la salud mental con seriedad. A medida que más personas comenzaban a reconocer la violencia emocional como una amenaza real, el impacto de su labor se extendía más allá de Guadalajara, llegando a otras ciudades y estados. Sin embargo, la sombra de la pérdida seguía presente. En su mente, Esteban siempre se preguntaba si había algo que hubiera podido hacer para salvar a su hija. Aunque el trabajo que realizaba lo mantenía ocupado, no podía dejar de pensar en Mariana, en la vida que ella podría haber tenido. En cada cumpleaños de su hija, Esteban y su esposa visitaban su tumba, dejando flores y recordando la alegría que había traído sus vidas. Pero el dolor por la tragedia nunca desapareció por completo. A veces, cuando cerraba los ojos, veía su rostro, y eso lo mantenía alerta en su misión de ayudar a otros. A pesar de la sombra del dolor, la vida de Esteban comenzó a encontrar un nuevo propósito. La fundación creció y sus esfuerzos se multiplicaron. Durante los meses de concientización sobre la violencia de género, miles de personas se unieron a las marchas y eventos organizados en memoria de Mariana. Cada vez más personas hablaban abiertamente sobre la importancia de reconocer los límites en las relaciones. A través de su fundación,
Esteban ayudó a miles de mujeres y hombres a liberarse de las garras de relaciones abusivas. Aunque nunca dejaría de extrañar a su hija, su legado estaba cambiando vidas de una manera que él no había anticipado. Ricardo, por su parte, comenzó a cambiar internamente, pero a nadie le importaba ya. La sociedad lo veía como un ejemplo de lo que podía pasar cuando alguien no entendía lo que realmente significaba el amor. Los años en prisión le habían enseñado algunas lecciones, pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, la vida fuera de su celda continuaba. La ciudad, aunque marcada por la tragedia, comenzó a sanar a su propio ritmo, y la gente comenzó a ver los efectos de las políticas que se habían implementado para evitar que otras tragedias ocurrieran. La historia de Mariana, aunque devastadora, se convirtió en el motor de un cambio que muchos consideraron necesario. Los años siguientes vieron la creación de nuevas iniciativas que no solo abordaban la violencia de género, sino que también ofrecían servicios de salud mental para aquellos que atravesaban rupturas difíciles. La conciencia sobre los trastornos emocionales y la importancia de la salud psicológica creció exponencialmente. Los programas educativos sobre relaciones saludables comenzaron a ser implementados en escuelas secundarias y universidades. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, la ciudad de Guadalajara había dado pasos significativos para asegurarse de que la tragedia de Mariana no fuera en vano. La violencia emocional, aunque difícil de detectar, ya no era un tema tabú. Esteban y su esposa, aunque ya mayores, continuaban con su lucha. A pesar de que el dolor nunca se fue completamente, comenzaron a encontrar consuelo en saber que su hija había provocado un cambio real en la sociedad. Sabían que Mariana nunca regresaría, pero la justicia que se hizo por ella, así como el impacto de su historia, los mantenía en pie. La ciudad nunca olvidó a Mariana, y en los corazones de aquellos que luchaban contra la violencia en las relaciones, su memoria seguía viva como un símbolo de resistencia. La historia de Mariana continuó siendo un faro de reflexión para la comunidad, pero también para las autoridades. La lucha contra la violencia de género se intensificó no solo en Guadalajara, sino en todo México. A través de la Fundación, se iniciaron diálogos entre la policía, los centros educativos y las autoridades locales, con el fin de crear protocolos más eficientes para prevenir y detectar casos de abuso emocional en las relaciones. La ciudadanía comenzó a entender que la violencia de género no solo se manifestaba en agresiones físicas, sino también en un daño emocional que podría ser tan devastador como cualquier otro tipo de violencia. Ricardo, a pesar de los años en prisión, continuaba siendo el rostro de la tragedia de Mariana. Su arrepentimiento, aunque genuino, no bastaba para restaurar lo que había destruido. A menudo, en sus cartas a Esteban y su esposa, expresaba su pesar, pero ambos sabían que las palabras ya no tenían valor. La pérdida de Mariana era irreversible, y, por mucho que él intentara buscar la redención, nunca podría devolverles a su hija. Para Esteban, la justicia había sido una forma de cerrar un ciclo, pero el dolor de la ausencia siempre sería un recordatorio de lo que había ocurrido. En los años posteriores, Esteban participó en varios foros internacionales, representando la causa de la Fundación. Con el tiempo, su lucha se extendió a otros países de América Latina, donde la violencia emocional seguía siendo un tema ignorado por muchas autoridades. Esteban compartía su historia, hablaba de su hija y cómo su vida había cambiado para siempre. Su mensaje era claro: el amor no puede ser posesivo ni controlador. Nadie merece vivir en una relación en la que su bienestar esté en peligro. Aunque su voz comenzaba a ser escuchada en distintos rincones del mundo, la herida que había dejado Mariana nunca se cerraría por completo. La familia de Ricardo, por su parte, trataba de sobrellevar la vergüenza de los actos de su hijo. A pesar de los esfuerzos por mantenerse alejados de los medios, la sombra del crimen siempre los perseguía. En reuniones familiares, se discutía sobre lo que había sucedido, pero muchos de ellos se sentían impotentes ante la magnitud de la tragedia. La madre de Ricardo, especialmente, vivía atrapada entre la culpa por no haber detectado las señales de alarma y el amor que aún sentía por su hijo. Nadie sabía cómo lidiar con la realidad de que su ser querido había destruido la vida de una joven y que nunca habría forma de reparar ese daño. El caso de Mariana también abrió la puerta a una mayor educación en las escuelas sobre relaciones saludables y el respeto mutuo. Los jóvenes comenzaron a aprender desde temprana edad sobre el impacto de los celos, el control y la manipulación en las relaciones de pareja. En algunos colegios, se establecieron grupos de apoyo donde los estudiantes podían hablar de sus problemas emocionales y buscar orientación.
La historia de Mariana, aunque dolorosa, sirvió para cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. A través de su sacrificio, muchos aprendieron a reconocer los peligros que acechaban en las relaciones disfuncionales. A pesar de todos los avances, todavía había quienes no comprendían la gravedad de la violencia emocional. Algunos la consideraban un tema menor, un problema que solo existía en casos extremos. Sin embargo, el trabajo realizado por la Fundación de Esteban y los esfuerzos por cambiar la cultura sobre las relaciones abusivas continuaron. Aunque la resistencia era fuerte, las voces que luchaban por la prevención y la educación en este ámbito se fortalecían cada vez más. En la comunidad, los murmullos sobre la violencia de género comenzaron a convertirse en discusiones abiertas, y la ciudad de Guadalajara se fue transformando poco a poco en un lugar más consciente de estos problemas. En el aniversario de la muerte de Mariana, la Fundación organizó un evento masivo que reunió a miles de personas. La ocasión no solo celebraba su vida, sino también el trabajo que se había hecho para que su muerte no fuera en vano. Esteban y su esposa, aunque seguían siendo personas profundamente afectadas por la pérdida, se sentían orgullosos de lo que habían logrado. La marcha fue una forma de recordar a Mariana y de asegurarse de que su historia seguiría viva. Cada año, más personas se unían a esta causa, y la comunidad mostraba que, a pesar de la tragedia, había esperanza. Ricardo, en su encierro, continuaba siendo una sombra del hombre que había sido. Aunque su arrepentimiento nunca fue suficiente para los padres de Mariana, él comenzó a comprender la magnitud de lo que había hecho. Su vida en prisión se volvió una constante búsqueda de perdón, pero sabía que nunca podría recibir el perdón de la familia de la joven. La situación de Ricardo era compleja, pues su deseo de redención se veía oscurecido por el hecho de que ya había destruido algo irreparable, la vida de Mariana, y con ella, su propia humanidad. A lo largo de los años, el caso de Mariana y su asesinato se convirtió en un estudio de referencia en la criminología y la psicología. Los académicos comenzaron a analizar la psicología detrás de la obsesión en las relaciones y cómo las personas que no manejan el rechazo pueden convertirse en peligrosas. La historia de Mariana fue utilizada en estudios de caso y los profesionales de la salud mental comenzaron a trabajar en estrategias más efectivas para tratar a las personas con trastornos emocionales relacionados con el control y la posesividad en las relaciones. Aunque los avances eran lentos, la memoria de Mariana seguía siendo la chispa que impulsaba estos cambios. La sociedad, aunque cambiando, no había dejado de lidiar con los efectos de la violencia emocional. Las campañas de prevención seguían creciendo, pero muchas veces se sentían como esfuerzos aislados. Esteban, aunque agradecido por los logros de la Fundación, seguía luchando por lograr un cambio más profundo en la sociedad. Para él, Mariana no solo era su hija, sino también la razón de su lucha diaria. Sabía que la batalla por erradicar la violencia emocional en las relaciones era larga, pero sentía que la memoria de su hija era la fuerza que lo mantenía firme. A pesar de los avances y los esfuerzos de la Fundación, Esteban no podía escapar del vacío que sentía en su corazón. El dolor por la pérdida de Mariana seguía presente como una sombra constante. Cada vez que pensaba en ella, veía su rostro, su risa, y sentía que una parte de su alma se desgarraba. Aunque sabía que había hecho todo lo posible para evitar que otras personas sufrieran lo que él había vivido, la ausencia de su hija era algo que no podría llenar nunca. En las noches solitarias, las lágrimas lo sorprendían mientras recordaba su vida juntos. El trabajo que Esteban hacía en la Fundación seguía siendo su motor, pero también se convirtió en un escape. A medida que recibía más historias de víctimas de relaciones abusivas, comenzó a darse cuenta de cuán profundo era el problema en la sociedad. Muchos de los sobrevivientes de violencia emocional se sentían invisibles y aislados, como si su dolor fuera menos legítimo que el de quienes sufrían violencia física. Esteban y su esposa hicieron de la Fundación un refugio para ellos, un lugar donde pudieran sanar y aprender a reconocer su propio valor. Ricardo, por su parte, continuaba en prisión, donde su vida se volvió un reflejo de arrepentimiento. En las cartas que enviaba a su familia, hablaba del dolor y la culpa que sentía por haber destruido tantas vidas. A pesar de sus intentos de redención, la comunidad lo veía como un recordatorio del peligro de la obsesión en las relaciones. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, la memoria de Mariana volvía a la mente, y las cicatrices dejadas por su muerte no podían ser borradas. Ricardo, aunque arrepentido, nunca lograría escapar de la sombra de su crimen. El caso de Mariana también sirvió como un ejemplo en los medios de comunicación,
que comenzaron a hacer más cobertura sobre la violencia de género y la obsesión en las relaciones. Cada año, en el aniversario de su muerte, se realizaban reportajes especiales en los que se reflexionaba sobre cómo la sociedad había cambiado, pero también sobre lo que aún faltaba por hacer. Los periodistas hablaban de la necesidad de mejorar la educación en las escuelas sobre relaciones saludables y de crear espacios seguros donde las víctimas pudieran hablar sin miedo a ser juzgadas o ignoradas. Las conversaciones sobre la violencia emocional se volvieron más comunes, pero también más complejas. Aunque las campañas de sensibilización y las leyes para proteger a las víctimas de abuso emocional seguían avanzando, muchos se preguntaban si realmente existían mecanismos efectivos para prevenir estos casos. Esteban sabía que, aunque las leyes fueran importantes, el cambio real debía comenzar en la conciencia colectiva. La sociedad necesitaba aprender a reconocer las señales de abuso emocional antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, su hija seguía siendo la principal fuente de inspiración en su lucha. El dolor de Esteban nunca se fue completamente, pero a medida que pasaban los años, comenzó a encontrar momentos de consuelo. Participó en más conferencias y eventos en los que compartió la historia de su hija, y cada vez más personas se unían a su causa. Las víctimas de relaciones abusivas comenzaban a entender que no estaban solas, y las víctimas de violencia emocional ya no eran vistas como personas débiles. Esteban se dio cuenta de que su hija, a través de su sufrimiento, había ayudado a cambiar la vida de muchas personas. Aunque la tragedia nunca podría deshacerse, su legado era una fuente de fuerza para todos aquellos que sufrían en silencio. En las charlas que Esteban daba, muchas veces hablaba de la importancia de las señales de alerta en las relaciones. Les decía a los jóvenes que nunca debían ignorar los primeros signos de celos excesivos, control y aislamiento social. El amor no es control. El amor es libertad, solía decir con firmeza. Al final de cada conferencia, siempre había personas que se acercaban para agradecerle por abrirles los ojos. La historia de Mariana, aunque dolorosa, había tenido un impacto profundo en cada uno de ellos, cambiando su forma de ver las relaciones. Ricardo, por su parte, seguía enfrentando la realidad de su crimen. A medida que pasaban los años, se dio cuenta de que, aunque su arrepentimiento fuera genuino, las consecuencias de sus actos eran inquebrantables. En prisión, sus compañeros de celda lo despreciaban, y los psicólogos le ayudaron a reflexionar sobre cómo había permitido que su obsesión por Mariana lo llevara tan lejos. Sin embargo, la sociedad no lo veía como un hombre arrepentido, sino como un asesino que había destruido una vida por puro egoísmo. Cada día, mientras reflexionaba sobre su vida, comprendía que nada podría devolverla a Mariana. La fundación de Esteban continuó creciendo con el tiempo. A pesar de los obstáculos, logró expandir su trabajo a otras ciudades de México y la violencia emocional comenzó a ser tratada con la seriedad que merecía. Los testimonios de los sobrevivientes de relaciones abusivas eran una constante fuente de motivación, y las historias de superación se convirtieron en un testimonio de la resiliencia humana. Esteban, aunque aún marcado por el dolor, se dio cuenta de que su hija, en su muerte, había dejado una huella que nunca desaparecería. Su vida había sido breve, pero su impacto en el mundo perduraría por siempre. A lo largo de los años, Guadalajara cambió. La sociedad comenzó a ser más consciente de los peligros de la violencia emocional y de la importancia de enseñar a los jóvenes sobre relaciones saludables. Sin embargo, Esteban sabía que el cambio no era completo. Seguía luchando para asegurar que las nuevas generaciones crecieran con una mayor comprensión sobre el amor verdadero, libre de control y abuso. Mariana había sido la chispa que inició la transformación. Pero la lucha continuaba y él no descansaría hasta ver una sociedad que valorara a las personas por lo que son, no por lo que sus parejas quieren que sean. Con el paso de los años, Esteban comenzó a observar un cambio palpable en la sociedad. Aunque la violencia emocional aún no era completamente erradicada, los avances fueron innegables. Los jóvenes empezaban a hablar más abiertamente sobre los problemas que enfrentaban en sus relaciones, y la educación sobre cómo reconocer signos de abuso emocional estaba comenzando a arraigarse en las instituciones educativas. El trabajo de la Fundación de Esteban, junto con las políticas públicas que surgieron como respuesta al caso de Mariana, habían logrado transformar el discurso social sobre la violencia de género. Sin embargo, Esteban sabía que aún quedaba mucho por hacer. El trabajo de sensibilización, aunque creciente, aún no alcanzaba a todos los sectores de la sociedad.
Había personas que seguían considerando que la violencia emocional era algo menor, algo que solo sucedía en relaciones muy extremas. Por ello, él y su esposa continuaban organizando talleres, conferencias y grupos de apoyo, pues sabían que el cambio real solo ocurriría cuando cada persona fuera capaz de reconocer lo que era un comportamiento abusivo, incluso en las relaciones más cotidianas. Esteban también comenzó a recibir invitaciones para compartir su experiencia en otros países de América Latina, donde la violencia emocional no se reconocía adecuadamente. Su historia, la de Mariana, y el trabajo que realizaba a través de la fundación, se convirtieron en un referente para otras organizaciones. Aunque estaba agradecido por el impacto que su lucha estaba teniendo, no podía evitar sentirse vacío en su interior. La herida de perder a su hija seguía abierta, y aunque las vidas que había ayudado a salvar le daban consuelo, el dolor por su pérdida nunca desapareció. Ricardo, en su parte, comenzó a vivir de manera completamente distinta dentro de la prisión. La reflexión, aunque tardía, comenzó a calar hondo en él. En los primeros años, su ira y su vergüenza lo mantenían aislado, pero con el tiempo se fue abriendo a los procesos terapéuticos. A pesar de que reconocía el daño que había causado Mariana y su familia, entendía que sus esfuerzos por cambiar no traerían a Mariana de vuelta. El arrepentimiento se convirtió en una constante, pero su pena no aliviaba el sufrimiento de aquellos a quienes había destrozado. Las visitas de la madre de Ricardo, aunque cada vez más raras, se convirtieron en momentos de desgarradora reflexión para ambos. Su madre, que no entendía del todo cómo su hijo había llegado a cometer semejante acto, se encontraba en un mar de contradicciones. Por un lado, deseaba ver a su hijo arrepentido y rehabilitado, pero por otro lado, la culpa de no haber detectado la obsesión que Ricardo había vivido la perseguía constantemente. El dolor por la pérdida de Mariana no solo la afectaba a ella, sino a toda su familia, que ahora cargaba con el peso de las decisiones de Ricardo. En los últimos años, el enfoque hacia la violencia emocional comenzó a cambiar radicalmente en las universidades y en los medios de comunicación. Estudiantes y jóvenes profesionales comenzaron a involucrarse activamente en campañas de sensibilización. El tema de la violencia de género, especialmente la emocional, dejó de ser un asunto oculto. Las universidades comenzaron a ofrecer cursos y programas de prevención más completos, mientras que en las escuelas secundarias y preparatorias se integraron más recursos y personal capacitado para hablar sobre estos temas. La fundación de Esteban se convirtió en un ejemplo de cómo una tragedia personal podía llevar a una lucha colectiva que beneficiaría a muchas generaciones. La sociedad de Guadalajara comenzó a transformarse lentamente. Los valores sobre las relaciones interpersonales y el respeto mutuo eran más visibles, especialmente entre los más jóvenes. Los testimonios de sobrevivientes de violencia emocional, apoyados por organizaciones como la Fundación, se convirtieron en el motor de un cambio cultural más amplio. Los relatos de aquellos que habían logrado salir de relaciones abusivas ayudaron a muchas personas a entender que no estaban solas. A través de la lucha de Esteban y otros activistas, el tema de la violencia emocional, antes minimizado, comenzó a recibir la atención que merecía. A pesar de todo esto, Esteban sabía que el trabajo nunca terminaría. Aunque la sociedad había comenzado a reconocer los peligros de la violencia emocional, aún quedaban muchas personas atrapadas en relaciones tóxicas que no sabían cómo escapar. Los programas de prevención y apoyo seguían siendo insuficientes y muchos sectores de la sociedad todavía no entendían la magnitud del daño que podía causar el abuso emocional. Sin embargo, Esteban se mantuvo firme en su misión. La fundación seguía siendo su principal enfoque, y su propósito era claro: salvar tantas vidas como fuera posible y evitar que otras familias vivieran lo que él había vivido. Ricardo, a lo largo de los años, se fue convirtiendo en un personaje triste, alguien que vivía atrapado entre el arrepentimiento y la aceptación de que había destruido la vida de una persona y la de su propia familia. En la prisión, su rostro envejeció rápidamente, y las visitas se hicieron cada vez menos frecuentes. Su madre, aunque lo visitaba de vez en cuando, ya no sabía cómo enfrentarse a la realidad de que su hijo era el responsable de una tragedia tan grande. Ricardo se convirtió en un hombre rota, incapaz de encontrar la paz consigo mismo, aunque seguía buscando perdón, sabiendo que nunca podría recibirlo de la manera en que lo deseaba. La historia de Mariana, aunque trágica, comenzó a servir de inspiración a nivel nacional. Diversas organizaciones no gubernamentales adoptaron el modelo de la Fundación de Esteban para tratar la violencia emocional en otras partes del país.
La legislación sobre violencia de género en México también comenzó a modificar sus parámetros para incluir el abuso emocional de manera más directa. La lucha de Esteban, aunque basada en un dolor personal, fue la semilla para el cambio que, por mucho tiempo, se había ignorado. Aunque el camino era largo, el futuro ya no parecía tan incierto para aquellos que antes no sabían a dónde recurrir. El legado de Mariana continuó creciendo, transformándose en un símbolo no solo de la violencia de género, sino también de la lucha por la salud emocional en las relaciones. Las nuevas generaciones, más informadas y conscientes, comenzaron a romper el ciclo de abuso emocional que había perdurado por tanto tiempo en la sociedad. Gracias a las historias de sobrevivientes y a la incansable labor de Esteban y su esposa, muchas personas aprendieron a poner límites y a reconocer las señales de una relación destructiva antes de que fuera demasiado tarde. Mariana, aunque ya no estaba, seguía siendo una inspiración para todos aquellos que luchaban por la paz en sus relaciones. A pesar del avance en la concientización y las políticas públicas, Esteban sabía que el cambio no sería inmediato. La violencia emocional sigue siendo un problema subestimado en muchas comunidades, y aunque había logrado mucho, el trabajo aún no estaba completo. Esteban continuó viajando, dando conferencias y buscando nuevas maneras de educar a las personas sobre el peligro del abuso emocional. Cada día, veía a más jóvenes comprometidos con el cambio, y eso le daba una pequeña esperanza de que, con el tiempo, la sociedad podría llegar a ser un lugar más seguro para todos. Ricardo, por su parte, se encontraba cada vez más aislado dentro de la prisión. Aunque había sido visitado por su madre algunas veces, la culpa y la vergüenza lo mantenían apartado de todos. Sus compañeros de prisión lo miraban con desprecio, y él se daba cuenta de que, por mucho que se arrepintiera, las consecuencias de sus actos eran irremediables. No había forma de regresar el tiempo ni de reparar el daño que había causado la familia de Mariana. La sombra de la tragedia siempre lo perseguiría, y, por más que intentara buscar redención, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Las noticias sobre el caso de Mariana fueron cubiertas ampliamente durante muchos años, convirtiéndose en un ejemplo de la importancia de la salud emocional en las relaciones. Las historias de víctimas y sobrevivientes comenzaron a ocupar más espacio en los medios, y las plataformas sociales sirvieron como espacio para denunciar este tipo de abuso. Las marchas y protestas se multiplicaron, y el nombre de Mariana se convirtió en un grito colectivo por justicia, no solo por su muerte, sino por todas las vidas destruidas por el control y la obsesión. Aunque la ciudad de Guadalajara aún sentía el dolor por su partida, su legado se mantenía vivo. La fundación que Esteban había creado continuó creciendo con el paso de los años. Cada vez más mujeres y hombres llegaban en busca de apoyo, y las historias de superación se multiplicaban. Esteban y su esposa se convirtieron en una figura central en la lucha contra la violencia emocional, pero nunca dejaron que la fama les restara la humildad que los había impulsado desde el inicio. Para ellos, lo importante no era el reconocimiento, sino el impacto que su trabajo estaba teniendo en la vida de tantas personas. La justicia para Mariana había sido su impulso inicial, pero ver las vidas que se salvaban y las familias que se reconstruían era su mayor recompensa. El caso de Mariana también cambió el panorama político en México. Las leyes sobre violencia de género fueron reformadas para incluir un enfoque más integral sobre el abuso emocional. Se comenzaron a crear refugios y recursos especializados para quienes sufrían este tipo de violencia, y los programas educativos sobre relaciones saludables se implementaron de manera obligatoria en las escuelas. Aunque las reformas no fueron perfectas, la conciencia sobre el abuso emocional y su impacto en las víctimas se expandió, lo que permitió que más personas recibieran la ayuda que necesitaban. Ricardo, después de pasar varios años en prisión, finalmente se enfrentó a un juicio que, aunque no alteró su condena, fue la última oportunidad que tuvo de expresar su arrepentimiento. En el tribunal, miró a los ojos de Esteban y su esposa, sabiendo que no había forma de pedir perdón por lo que había hecho. Su testimonio fue un intento de redención. Pero Esteban, aunque escuchaba sus palabras, no podía perdonarlo. La justicia no se trataba solo de las palabras de Ricardo, sino de las vidas que él había destruido. El perdón, en este caso, no era algo que pudiera ofrecerse. A medida que pasaban los años, Esteban y su esposa se dieron cuenta de que, aunque el dolor por la pérdida de Mariana nunca desaparecería, habían encontrado un propósito mayor en su sufrimiento. Cada vez más personas los agradecían por su trabajo y les decían que, gracias a su lucha, habían podido salir de relaciones abusivas. Mariana, a través de su muerte, había logrado tocar miles de vidas, y aunque Esteban nunca dejaría de llorarla, sabía que su hija había dejado un legado que nunca sería olvidado. Las marchas y eventos en honor a Mariana continuaron cada año,
con más personas uniéndose a la causa. La violencia de género seguía siendo una amenaza, pero el trabajo incansable de Esteban y su esposa había dado sus frutos. Aunque aún había mucho por hacer, las vidas salvadas gracias a su labor eran prueba de que la sociedad estaba comenzando a cambiar. Esteban, con el paso de los años, empezó a ver que su hija no solo vivía en sus recuerdos, sino también en el cambio que ella misma había provocado en el mundo. Al final de su vida, Esteban se dio cuenta de que había cumplido con el propósito que su hija había dejado. Aunque la herida de su pérdida nunca sanaría, el amor que había dado la fundación, el trabajo que había realizado y el impacto que había tenido en la comunidad lo hacían sentir que su vida había valido la pena. Mariana, aunque no estuviera físicamente presente, seguía siendo su guía y su fuerza. El amor verdadero no se basaba en la posesividad ni el control, sino en el respeto y la libertad. Y, al final, eso fue lo que Esteban aprendió a lo largo de su dolorosa, pero redentora, lucha.